Bienvenidos al primer año de Teatro del Absurdo. Bienvenidos. Bueno, sigue esto. Bienvenidos, estamos de fiesta. Otro episodio. ¿Tenés otra cámara por otro lado? No, es la única. En la oreja, porque no. empezamos con la temporada 2. Soplá que tenés velita. No sé, no. Ah, mirá. Tenemos vela. Bueno, vamos a soplar las velas en este primer año A de soplar Teatro la del Absurdo, velita. segunda temporada. ¡Vamos! ¡Bravo! Este es un programa hecho por todos nosotros. Un programa hecho con amor. ¡Amor! Teatro del Absurdo, segunda temporada. Un espacio sin tiempo, sin límites. Soy Gustavo Maher. Cero forma, 100% contenido. Hoy estamos de festejo, estamos festejando el primer año del primer episodio grabado en Teatro del Absurdo. Me acompañan Juan Echave, Gustavo Ciardulo, el Turco Abadi y Marcos Sabadi. Te recuerdo que si nos querés escuchar a través de la plataforma de podcast iVoox, podés hacerlo a través de teatrodelabsurdo.ivox.com. También nos podés escuchar por nuestro canal de YouTube, que es Teatro del Absurdo. Comunicate con nosotros a teatrodelabsurdo.mail@gmail.com. Podés seguirnos a través de la fanpage de Facebook, que es @tdelabsurdo, por Instagram, que es Teatro del Absurdo, y por Twitter, @tdelabsurdo. Bienvenidos a otro episodio de Teatro del Absurdo, segunda temporada. Muchas gracias a todos por estar acá. Felicitaciones, señor Maher. Muchas gracias. Pensar que empezó todo como, che, y si hacemos... Y si hacemos, sí. Y ahí ¿Con largamos. quién hablaba? ¿Con vos? Hablé del tema ese. el año, hace un año. Sí, un poquito más de un año. Che, y si hacemos, si hablamos de estos temas, si hablamos del otro, y contamos, y hablamos, Sí, y yo invitados. hablaba con vos, ¿no? El tema ese, ¿cómo es que arrancó? Me acordaba que fue todo como muy... Había señales de todo tipo, porque me acuerdo que ese día hubo una tres cosa, personas... Espera, que no, quiero no, hago una un segundo, porque esto es muy reseña. importante. ¿Qué? Vamos a Ese entrevistarte. gorro, boludo. Ese gorro- vos. No, No es una mala ¿Cómo idea. nació esto de el teatro del absurdo? Bueno, A ver. espera que me quedé con las ganas de... Bueno, esto fue... No, es Con un la separador. seriedad que Es un pide separador, esto. bueno. Che, ¿dónde se consigue eso? primer- Después me lo contás. Esto lo compré en un barrio heavy, jodido. ¿En serio? y sí, pedí un... Es Y buenísimo. me lo... Bueno, Era el de... no importa. Lo tenía Piluso. El de Me lo- Piluso, sí, ¿verdad? sí. Yo no tengo el de Piluso. Ah, tenés otro. Maravilloso. Mirá qué lindo. Pero Vamos, es más cortito. Es genial. vamos a Y hacer bueno, dúo. más o menos como... Bueno, entonces Maravilloso. ese es el separador. Entonces, ¿qué? ¿Arranca una entrevista a Gustavo Maher? Sí, ¿Cómo, más o menos. ¿Cómo nació esto de hacer el teatro del absurdo? Bueno, entrevista a ¿vos sos el que va a hacer esa pregunta? No, te preguntamos Bueno, entre todos. Va. Primera pregunta. ¿Cómo comenzó esto del teatro del absurdo? Bueno, ese día fue... no, en serio. A vos te lo conté. Ese día me acuerdo que había en el laburo Llovía. me colgué a hablar y llovía. Que me colgué a hablar con 3 personas distintas en distintos momentos, 20, 30 minutos con cada uno. Un día tranquilo debía ser. Claro. Y me acuerdo que los 3 me dijeron, che, con esto que hablamos podíamos haber hecho un programa de radio. Pero los 3. Mirá que notable. Entonces es como dije, una pará, señal. acá hay que, claro. Entonces, justo había venido alguien acá al estudio que de favor me pidió que armemos un demo para un programa de radio o un podcast, algo. Y estaba todo armado para eso. Y yo que venía dando vueltas, que por ahí algún día me iba a tirar a hacer una cosa así, entonces dije, pará, esto entre las señales, la disposición del estudio para eso...
Y dije, ya está. No te quedó dejemos otra. dejemos de poner excusas. Pero Y- ¿cómo lo pensaste? ¿Lo pensaste para hacer el programa y subirlo que a las redes sociales? Yo sí, ¿Cómo? nunca quise un programa de radio, siempre me interesó más el tema del podcast, el formato de poder grabar, y aparte por una cuestión también de saltar con red, Ajá. porque no hice radio nunca en la puta vida y se nota. Pero entonces fue que ¿Y por qué le lo pusiste convoqué. el nombre Teatro del Absurdo? Bueno, eso es una historia linda. ¿Te sentís estaba incómodo, buscando. siento? Sí, no esperaba esto. No, pero está bueno. Lo cogimos por sorpresa. ¿eh? Claro, sí, Tómate. por sorpresa. Sí. No, me puse a buscar nombre y En viste que yo Wikipedia. soy ¿Viste? casualmente. Sí, Me sí. acuerdo. Yo te entrevisté ¿Te lo un poco conté? off the record. Ah, sí, así hablando. Entonces, me puse a buscar a ver porque pensaba que podía llegar a hablar. Las pelotudeces de Radio FM no me van y quería sentarme tete a tete con alguien Ajá. a que me cuente algo significativo. Ajá. Y dije, por ahí las charlas se van para el lado existencialista, para el lado Ajá. de análisis de algún diverso tema. Y entonces empecé a buscar y la descripción de Teatro del Absurdo, llegué no sé cómo, esas cosas que uno hace clic y va llegando, y llegué a la descripción del Teatro del Absurdo y de golpe dije, pará, esto se ajusta bastante al hecho de que sea un movimiento en sí mismo existencialista, pero a través de planteos que parecieran inconexos. Me pareció perfecto. Ajá. Me pareció perfecto. Sí. Nada, eso. No sé si tengo mucho más para agregar al respecto. Es raro, no te explayaste como te explayás normalmente. Es que no sé, vi el nombre y dije, Teatro del Aquí Absurdo. está. Y ya Se está. arrancó Y lo por que- temas, y lo que se me arrancó gustó, por temas así medio raros. claro, no, pero igual yo ya tenía el nombre para cuando grabamos nosotros, ¿eh? El primer programa lo hice con vos. Sí. Y yo ya tenía el nombre. Es más, había armado ya el canal de YouTube, el canal de iVoox y todo. Te voy a dar un dato más. Cuando pensé qué gráfico podía utilizar para armar un mínimo logo o algo a nivel gráfico, me di cuenta que la T de teatro y la A de absurdo formaban dos pirámides invertidas. Ujú. El Opuestas. famoso triángulo. Opuestas. Entonces, claro, le di esa significancia. Después, bueno, me hizo Juancito el restyling para la segunda temporada. Pero. Porque el símbolo del triángulo tiene varios Una significados. connotaciones Claro. varias. O sea, se utiliza mucho desde la época del rey Salomón Ajá. en casi todas las culturas y se utilizan los uniformes militares, Triangle. en el tango. Vos tenés en el dólar hay una El tango no, pirámide. Sí, por eso, exactamente. No, no, Bueno, tango. la pirámide se relaciona con los Triangle. Illuminati. Yo Triangle. descubrí que una compañera que se está dedicando mucho a la astrología Sí. suele hacer cartas natales Sí. y vos sabés La que forma del triángulo relaciona mucho todos los claro, signos. ella los sí planetas. o sí para saber tu carta natal y darte indicaciones con una aplicación que tiene en el celular arma un triángulo entre tu signo zodiacal, Sí, los planetas. Luna. Sí. la luna, Saturno y el Sol. Ujú. Ella arma un triángulo según tu hora de nacimiento y ahí tiene como especificaciones de a qué signo correspondes en el momento que naciste, a través de la luna. Y yo lo primero que le dije fue, ¡wow! Como un triángulo. Claro, Dije, claro. ¿por qué el triángulo? Justo el triángulo. Bueno, Eh, sí, las trinidades. Claro. También el tema de las trinidades. Sí. Lo piramidal, todo tiene esa forma. Es un, Bueno, en lo atinente a la fe que nos identifica Claro. a nosotros, que nos llamamos cristianos, la Trinidad precisamente, ¿no? Ujú. Es algo difícil de explicar y probablemente más difícil de entender, ¿no? Pero nosotros creemos en la existencia de un Dios que son tres, sin que ninguno de cada uno de ellos deje de ser en sí mismo independientemente de los otros, Ujú. si cabe plantearlo en tales términos. entonces Sí. es oportuna la forma de la Claro, la trianguli- el triángulo, ya que de eso estamos hablando, la Trinidad, digamos, en el caso de la nuestra, que es la fe cristiana, insisto, Ujú. es llamativo que
planteado en tales términos, uno no pueda claramente dar una explicación lógica, no lo es. O sea, si un Dios son tres, no puede ser que cada uno de ellos sea ese Dios completamente y con absoluta prescindencia o independencia de los otros dos. Y el uno son tres. Sí, es algo para analizarlo, ¿no? Sí, está claro. muy bueno lo que estás Y diciendo. profundizarlo. Una pregunta. Sí. Dijiste, nosotros que nos llamamos cristianos. Sí. Me llamó la atención eso. Ajá. ¿Por qué se llaman cristianos? Básicamente porque tenemos fe en la persona de Cristo, de Jesucristo, ¿no? Ajá. Que de acuerdo a lo que nuestra fe indica y a lo que claramente nosotros creemos, a lo que abrazamos como principios, viene a vincularse con el hecho de que ese Jesucristo, que ha venido para salvar al mundo, Ujú. con todo lo que eso implica, además de ser hijo de Dios, del Dios Padre, es el mismo Dios. Claro. Es un tema para profundizarlo, y que llama a una reflexión exhaustiva, al menos por parte de quien, estando genuinamente interesado en escarbar sobre la cosa, y partiendo de un principio tan difícil de entender como puede serlo el de la el concepto, Trinidad, sí, totalmente. si acaso llegase a experimentar cierta fascinación por el asunto, en fin, encuentre en esto el desafío, para mí maravilloso, de recorrer estas sendas de la fe y de la doctrina y de la cristiandad, ¿no? Pero hay algo que, digamos, es el concepto de Trinidad es igual algo que me parece a mí que no se comprende desde la razón. Claro. Claro, A ver, me parece. la Biblia es clara en... Se puede razonar. Con absoluta contundencia, ¿no? Con mucha seguridad. La Biblia da cuenta de que la cristiana es una fe racional. Ajá. La Biblia es enfática en señalarla como racional. Es decir, es una fe que comprende necesariamente el pensamiento, Claro. la capacidad de reflexionar y de pensar. Aparte de eso, vos por fe abrazás principios que a la luz de una determinada lógica no pueden entenderse fácilmente. Volvemos con el tema de la Trinidad como cuestión. Y a la vez la humildad para asumir o aceptar que se trasciende la razón de uno, que determinados temas trascienden la razón de uno. Entonces uno puede razonar, pero no puede dimensionar todo a través de la propia razón. Hay cosas que van más allá de lo que uno... Sí. Y completando un poco esto de por qué nos llamamos cristianos, tengo entendido que los primeros seguidores de Cristo, a los primeros seguidores de Cristo se los llamaba despectivamente cristitos, porque eran como imitadores, o literalmente no como, eran imitadores de Cristo. Claro. Y eso primero empezó siendo como algo despectivo y terminó siendo adoptado orgullosamente por los cristianos, empezaron a llamar cristianos. Sí, somos imitadores de Cristo. Que no es lo Sí, mismo sí, que sí. Rice Krispies. Claro. No, bueno. Sí. Bueno, es un tema para desentrañar en el caso de aquellos a quienes eventualmente pudiera interesarles hacerlo. A mí no deja de resultarme fascinante, aun cuando yo profeso esta fe desde hace decenas de años, sin mencionar el hecho también altamente significativo que vengo de cuna cristiana, con todo lo que eso implica, ¿no? Y no obstante, insisto en señalarlo, esto ejerce una fascinación que no deja de poner a prueba mi capacidad de asombro, ¿no? Y me parece fantástico como experiencia, ¿no? Por lo mismo que estoy planteando. Hay una cosa a propósito de los inicios de este emprendimiento felicísimo que has dado en llamar Teatro del Absurdo. Creo que todos ustedes saben que con Omar González Frau, uno de mis entrañables amigos, un hermano, Sí. que vive de la locución, un notable locutor nacional,
un hombre de un gran talento, de una enorme capacidad, que entre otras cosas es músico, compositor, etc. Bueno, él me llama su socio artístico, ¿no? Sí. De unos cuantos años a esta parte. Y yo también, copiándome de él, a él lo señalo como mi socio artístico. Está muy bien. Hacemos presentaciones, alguna que otra en Capital, pero sobre todo en el Uruguay, ¿no? Y básicamente En la lo que zona de Salto. por Es ejemplo, el turco se va a Salto. ahora en breve, si Dios quiere. Pero también estamos en otras partes del Uruguay haciendo estas presentaciones. Y básicamente se basan en valga la redundancia. Digo, básicamente son presentaciones que lo tienen a él como músico, como intérprete musical, haciendo temas de su propia autoría y además recreando versiones de él, de grandes compositores, principalmente de los uruguayos, ¿no? Del otro lado del charco. Sí. Y mechando eso aparezco yo contando historias o leyendo fragmentos de libros que yo considere que vale la pena compartir en cuanto a su lectura, ¿no? Por lo menos fragmentos, no voy a leer un libro entero, pero partes de libros que me parece que pueden ser de interés para el que a uno lo está viendo y escuchando. Y hay una historia que yo siempre cuento. A ver. No siempre la cuento, pero la he contado varias veces. Tiene relación con el teatro del absurdo. A ver. Por eso menciono el tema. Bueno, a ver. Hace muchos años, cuando yo era estudiante de teatro, Sí. una de las tareas que se me asignó fue justamente, me tocó a mí, hablar sobre el teatro del absurdo. Yo tenía que desarrollar una idea, tenía frente a mis pares, era un grupo bastante nutrido de estudiantes de teatro, que esgrimir argumentos tendientes a defender, a valorizar, por si el teatro del absurdo lo necesitase, valga la redundancia. el comentario jocoso, ¿no? O que pretende serlo, al teatro del absurdo. Yo tenía que poder defenderlo con las armas que yo tuviese a mano. Fundamentarlo. Fundamentarlo, con las investigaciones que hiciese. En el término, no tenía mucho Esto tiempo. en una clase. O sea, una clase vos tenías que De una clase para la otra, yo tenía que salir a esgrimir argumentos. Defender el género. El género del teatro del Del absurdo. teatro del absurdo, ¿no? Providencialmente, por lo menos yo creo que providencialmente, llegó a mis manos la historia de Tom, ¿no? Ajá. Tom era un joven de 19 años que, si no ha partido a mejor vida, hoy tendrá acaso cerca de 50, no lo sé. Estadounidense él, maníaco depresivo. Era víctima de conductas obsesivas, se lavaba las manos cada 5 minutos, tenía una vida francamente atormentante. Y en determinado momento, ya no pudiendo más con ella, con su vida, le dijo a la madre: me quiero matar, no aguanto más. A lo que la madre le contestó, probablemente no creyendo que Tom sería capaz de hacer algo en serio en perjuicio de su propia persona: bueno, si te querés matar, matate. Yo calculo que esta mujer no pensó que Tom le estaría hablando en serio. Más allá de que imagino que reconocería que el muchacho tenía un problema. Lo cierto es que Tom se hizo de un arma, apuntó hacia su propia cabeza y disparó. 19 años. 19 años, Tom. Con tanta buena suerte que, además de salvarse milagrosamente de morir, gracias a ese disparo,
destruyó la parte enferma de su cerebro por la cual había sido maníaco depresivo. Ah, bueno. O sea, le disparó a su A enfermedad. un tumor. Le disparó a un tumor, a su enfermedad. Claro. Su enfermedad, me gusta. Qué loco. Llegó a mis manos providencialmente esta historia. La plata que se ahorró en psicólogo. ¿Pero qué es una historia Todo de con una bala. un Solo con libro, una bala lo loco, resolvió. de un libro de teatro? No, fue una historia que apareció en una revista que llegó a mis Psicólogo le manos. dicen el rifle. Que en las horas en las que... Digamos que justo llega, o sea, en ese momento llega la revista mientras vos tenés que hacer esta en exposición. las horas en las que yo estaba tratando de ver, yo muy tiernito, muy pibe, muy joven, cómo me las iba a arreglar para defender al teatro del absurdo con una argumentación medianamente Claro, sólida, claro. acaso, llegó a mis manos esta historia que les comparto. Eso es, digamos, vos decís que esto es una obra de teatro del absurdo en sí misma. No, lo que digo es lo siguiente. A ver. Cuando llegó el momento de hablar sobre el teatro del absurdo, Ujú. basándome en la historia de Tom, Claro. Sí. historia verídica, Sí, hasta sí, donde sí, yo por sé, eso. Sí, sí. lo que dije entonces fue algo más o menos así. Bueno, Hay actos absurdos, actos de locura, que pueden mejorar nuestra calidad de vida. obviamente. El teatro, el absurdo en el teatro, seguramente hablé de Ionesco, por ejemplo. Ujú. Es un teatro que, entre otras cosas, debiera resultar para el espectador un disparador de su pensamiento. Debiera llamar a una reflexión hasta exhaustiva, felizmente, en tanto el espectador esté dispuesto a desentrañar qué es el teatro del absurdo y qué cosas involucra potencialmente o eventualmente, ¿no? Mm. La cosa es que, contando el caso específico de lo que le aconteció a Tom, Claro. yo mencioné que ese accionar absurdo de su parte, ese acto de locura de parte de él, lejos de derivar en la desgracia que se podía prever que habría de acontecer por lo que había intentado, Claro. por lo que estaba intentando o por lo que intentó, porque se trató de un Sí, hecho sí, sí. consumado, terminó mejorando su calidad de vida. Claro. Bueno, entonces yo ahí argumenté un poco, luego cité otra información que había podido recabar sobre el teatro del absurdo propiamente dicho, pero tanto la presentación del asunto cuanto la conclusión del mismo, Claro, claro. en cuanto a la presentación que yo hice, ¿no? Sobre el teatro del absurdo y sobre el absurdo, bueno, en la conclusión lo que dije fue, hay actos absurdos, actos de locura, que lejos de enajenarnos o lejos de empeorar nuestra vida, mejoran su calidad. Mm. Me pareció apropiado y oportuno Hay que compartírselo. buscar a este Tom y traerlo de invitado para ver qué opina de todo esto. Digo, Sí, sí, es verdad. el absurdo puede mejorar nuestra calidad de vida. Sí. Y la verdad, no es que quiera monopolizar, No, por favor. pero no quiero dejar pasar este momento, porque me parece oportuno para hacerlo. A los efectos de mencionar lo siguiente, que un emprendimiento absurdo, como lo es el que se titula o llama Teatro del Absurdo, yo creo que a quienes hemos participado y a quienes hemos escuchado cuando nos tocó y cuando no nos tocó ser partícipes, si no en cada uno de los casos, en general me arriesgo a suponer, nos ha mejorado la calidad de vida. Así que yo creo que este festejo y esta celebración merecen ante todo el reconocimiento a este señor por cuya osadía y por cuya manera de ser, a veces tan deliciosamente absurda, nos ha sido posible mejorar, Participar y mejorar nuestra calidad de vida. Un aplauso para No el me asador. parece. ¡Bravo! A mí no me parece que sea así, Ya que, pero ya que bueno, hablas les agradezco muchísimo. de esto, Muchas ¿no? gracias Del teatro por del absurdo y estas cosas. Vos que la tenés más clara con el tema del teatro. No, ¿qué voy a tener claro? Bueno, es como
Porque yo en una época participé en varias obras de teatro y haciendo los clásicos, viejos clásicos argentinos del gauchesco o de... Sainetes. 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 Sí. Que, digamos, de nuestro teatro argentino es de la década del 20. Sí, ponele. Sí, más o menos, ¿no? Sí, ponele. Antes también, no sé, los sí, un poco, Podestá. pero si nos remitimos. Empieza el circo, el teatro argentino empieza a través del circo. Sí. El circo, no me acuerdo el nombre de la familia en este momento. ¿Los Podestá? Los Podestá, Claro. que tenían su circo, que tenían que ver mucho con la influencia uruguaya. Ajá. Ellos empiezan a armar sus pequeños sainetes y obras de teatro. Menos mal que no sabía de teatro, boludo. Sí, nos está dando una lección. Sí. Digamos, esas obras que a veces se suelen repetir eran bastante absurdas. Sí, claro. Sí. Considerando hasta donde sé que el absurdo, el teatro del absurdo arranca en la década del 60 con obras o dramaturgos estadounidenses o europeos, donde lo que trataban de reflejar era un poco la miseria del ser humano, pero Claro. a través reírse de esa propia miseria con diálogos repetitivos. Parodias, ¿no? Sí, parodias. Lo que hoy, digamos, nosotros conocemos en la actualidad como si viéramos un programa de televisión, la sitcom, Ajá. o sea, Sí. comedia de situaciones, ¿no? Ajá. Que repiten todo el tiempo. Como para establecer cierto paralelo. Sí, Sí. más o menos, como para más o menos armar y decir, bueno, el teatro, ¿sí? Llegamos a la televisión y, digamos, es más o menos esto. Ajá. Ahora, la vida en sí misma, o sea, si uno la ve, si cada uno ve su vida desde afuera, teniendo la capacidad y siendo obsesivamente observador de uno mismo, se da cuenta de que es un absurdo total. Sí. Bueno, a eso, vos sabés Bueno, que a pero eso quería eso tiene apuntar. que ver con la mirada personal, o sea, Sí. la vida de otro te puede llegar a resultar absurda a vos. Pero es fácil verlo Vos- en otro Sí. y es difícil verlo Verlo en en uno. uno, O sea, lógico. salirse el de uno y contexto, como... es que el absurdo está dado por el contexto. Bueno, está dado por esa es la cuestión. Sí. ¿Qué cuestión tenemos nosotros o qué historia tenemos personal absurda? Que en y el apariencia tiene destino, una... el enfoque del destino. Bueno, pero cada uno, pongámosle, yo puedo hablar de mi caso, que yo tuve un momento absurdo. Todos tenemos un momento absurdo Sí. en nuestra Ranking. teatralidad. El teatro del absurdo. Pues Tal la cual, teatralidad de lo que es la vida, ¿no? Esto es como un escenario, vamos Sí, viviendo. sí, y sí, es- tal cual. Y todos tenemos un momento absurdo en el cual decimos, paca, te hago Veo esto que y todos cambio. entendieron muy bien el concepto Sí, del sí, teatro del totalmente, absurdo. totalmente, o sea, realmente totalmente. estamos hablando de la vida es un Totalmente. escenario lógico. Sí, sí, sí. Viene por ahí, claro. Y el absurdo es algo que en lo cual vos te corres, salís de la línea de la tangente, o sea, Claro. cortás con una diagonal, con una línea totalmente distinta a lo que se viene haciendo. Ese es lo que a mí me gustaría saber en cada uno, si pudieran analizar, si pueden ver algo que les cambió y les volvió desde un absurdo, les cambió la vida. Sí, yo puedo decir que muchas cosas. Sí. O sea, yo creo que... No sé si son cosas que se puedan contar, pero sí. Sin entrar en detalles No, ultra íntimos, y claro. por ahí no necesariamente tenés que contar las cosas que de manera puntual te acontecieron y que tienen No, que ver no, con claro. esto. Sí podés decir, en el caso mío, por ejemplo, yo creo que ser capaz de reconocer el propio patetismo en determinadas situaciones, Sí. situaciones en las que uno se asume viéndose a cierta distancia, siendo objetivo en el juicio, pudiendo observar de qué manera uno patética y o penosamente protagoniza una situación de la que llega a sentir una profunda vergüenza, ponele, ¿no? Para mí eso, yo creo en lo providencial, a uno le ha pasado providencialmente y no lo quiero decir de manera jactanciosa, porque no tengo ni mucho menos esa intención. Pero me parece que, siempre digo, no por bueno, sino por viejo, ¿no? En la vida y en el laburo. Cuando dice, che, pero vos qué bien. No por bueno, yo no soy bueno, soy viejo. Entonces uno, a medida que va viviendo, adquiere conocimientos, Sí, se acumulan sabe cuáles fueron algunos de los mocos que se mandó, entonces evita volver a incurrir en ello muchas veces, etcétera. Sí, uno no alcanza la perfección ni la excelencia, uno achica el margen de error, en realidad. Ahí está, maravilloso, maravilloso. Bueno. Por tanto, me parece que es un signo de inteligencia, dicho con toda humildad, sin que uno se sienta que yo no soy ni pretendo serlo,
pero ni someramente, por Dios, el dueño de la verdad. Pero la verdad que a medida que uno va haciéndose viejo y viviendo muchas cosas, va siendo a veces un poquito menos torpe. Y entonces cuando uno asume su patetismo en situaciones específicas y determinadas, asume lo absurdo que es, que luce, que se siente, que resulta observado, eso me parece, más allá de lo que pueda doler, porque por otro lado puede ser muy humillante también, eso revela un signo de inteligencia por parte del propio afectado que hace un juicio sobre lo que le acontece. ¿Soy claro? Sí, mira, yo leí una nota no hace mucho donde la Real Academia de la Concha del Pato dice, ¿No era de la pata? No, por no decir puntualmente, no, la Royal Cambridge, de no sé qué, descubrió en un análisis que hizo de 3.000 alumnos y bla, 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 que las personas que no recuerdan nombres son mucho más inteligentes. Bueno, soy con una capacidad de razonamiento mucho más amplia que aquellas personas que recuerdan nombres. Perdóname, pero hace años que vienen diciendo que los pelados somos viriles, todo mentira eso. Sí, bueno, ya hay que ver si eso es. Pero vos sabés quién inventó el curro ese, ¿no? Claro, un pelado. Sí, pero de cabeza. Volviendo un poco al asunto. Sí, pero volvamos al asunto. Claro, volvamos al asunto. ¿Por qué no, lo como planteado decía por Echave, Juan, claro, cada uno plantee una situación como regalo de cumpleaños, una situación absurda donde tuvo un enriquecimiento más allá ilícito más allá de la su propia pero alma. más allá de las hermosísimas palabras porque del la verdad, turco, perdóname, ¿no? Sí, Habló un montón, pero no dijo un choto. No, como siempre, perdón, respeto. No cantinfleó. Sí. No, se entendió. Y podemos arrancar por Marquito, que está más callado. Sí, bueno, Marco. Sí. Un tipo Momento que absurdo. es el tipo que está calladito y cuando te le Sí, tira, él es la frutilla de la torta. Está perfecto. Pero ¿sabés qué? En el ángulo, Cuando Marcos abra la boca, pelotudo. vos andás pensando otro tema para discutir, porque cuando Marcos diga una Sí, palabra, sí, por eso, tenés que decir, por eso. Bueno, cambiando de tema, ya está. Yo que estoy a la Claro. izquierda, o sea, lo estoy como atajando. Más allá de las hermosas palabras decía del turco del reconocimiento, che, yo también tomo mate. Sí. Y el teatro, definamos primero absurdo, pero desde lo humano. No, desde lo académico. A ver, decime qué es absurdo y yo te doy un desde ejemplo. lo académico no puedo. No, bueno, digo, ¿qué es? ¿Vos qué querés? Ahí está, ¿Definición de la palabra absurdo o de la palabra teatro? Desde lo absurdo? empírico puede ser. Desde lo Absurdo, bueno, ¿no? O sea, estamos desde en la lo- misma. Desde Desde algo tu que, experiencia. Claro, de la experiencia de que vos comúnmente por la sociedad o por la vida, por lo que te llevó, vos tenés una línea trazada y el absurdo es como una transversal, es algo que cambia esa Yo te una digo tangente porque total. Errático Sí, pero a veces- o aparentemente pero errático. Que vos Perdón. si voy por este camino me Está bien. puedo llegar a hundir en la más Claro, espesa porque, bosta. porque a veces el camino transversal lo es, pero no es absurdo. Es otra Claro, cosa. no, o sea, Sí. mira, yo te digo que el planteo de lo que Es era un el teatro del quilombo absurdo igual, ¿no? en su Porque momento. vos A ver, fijate, ¿qué tenés? A ver, Absurdo definición. dice que es contrario a la lógica o a la razón. Exacto. Propuesta absurda en una historia más absurda que ha oído uno nunca. Eso como el primer adjetivo. El segundo, persona, por cosa, ¿no? Lo anterior por cosa. Perdón, Cosa- ¿opuesta o contraria, decía? A la lógica y razón. Pues no es lo mismo. Contrario. Contraria. A la lógica Y a la razón. o a la razón. Ujú. Después, como persona, define que actúa o piensa de manera ilógica, contraria a la razón o difícil de entender. Entonces te hay que hablar de minas. Clarísimo. No, yo Cuando- creo que Sí. Espera, Sí, sí. cuando dice nombre masculino, que ahí debe referirse a lo del teatro, Jorge Absurdo. Claro. claro, no, porque dice obra, Absurdo González. absurdo. ahí obra o dicho contrario a la razón que no tiene explicación lógica. Claro, está bien. Bueno, mira, la definición de teatro del absurdo hablaba de plantear temas desde un costado, sí, digamos, hablaba de lenguaje, de como lo que decías vos, de diálogos reiterativos,
situaciones Eso en el traídas teatro, de los claro. pelos, claro. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parecía que políticamente plantear una obra desde lo absurdo lo que hace es, yo me lo imaginaba, ¿no? No lo leí en ningún lado, ni me lo enseñó nadie. En cierta forma, en vez de... vos tenés posibles posturas A o B. Prohibido pensar en política, pero háganlo si los ayuda. Digamos, ¿no? Partidismo A, partidismo B. En vez de hacer proselitismo en favor de A o en favor de B, hacer proselitismo en favor de Z. Y totalmente contrario a la lógica y la razón, e ir, como se habla en un planteo de método científico, ir por el absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo ves, en principio, la primera reacción es tal vez te reís, tal vez te indigna, tal vez lo que venga, pero lo que seguro va a generar es debate. Reacción. Y la reacción. Y ese debate no va a estar coloreado por la ideología del tipo que lo dice. Claro. Del tipo que está expresándose. No va a estar teñido de eso. Exacto. Porque lo sacó de ese lugar. Porque fue por el absurdo. No te dijo, ve se la come, aguante a... No, te dijo, acá tiene que ir Z. ¿Por qué? Y por esto. Y hace mentalmente el listado de irracionalidades que se te ocurran, que no tienen que ver con tu realidad, y después vos lo primero que haces es relacionarlo con lo que te pasa, y va a reflejarse o espejarse con tu ideología, y te va a hacer pensar. Porque también tiene la capacidad de que te replantees cosas. ¿Me seguís? Como una forma de rebeldía también. Total. Totalmente, Entonces, ¿no? ¿qué pasa? A O sea, mí todo ese concepto me cerró. Bueno, ¿sabés qué es lo Exacto. notable, Gustavo? ¿Qué? Que ¿Cuál? la respuesta que él no te había dado al principio acerca Te de la por acabo qué de se dar. le había ocurrido llamar a esta locura teatro del absurdo, No te permito. con la complejidad con que acaso vos habías pretendido que lo hiciera, Acá está. esa respuesta acaba de darla ahora. Sí. Pero estaba muy concentrado en el celular, el pelotudo. La acabo de entender perfectamente, la acabo de Pero entender. es Sí, notable, sí, sí, conseguiste, Es que es lógico. lograste Sí, sí. un cometido Ahí está. cuando en una primera instancia la cosa no resultó de No acuerdo resultó, a tus deseos. resultó, claro, obvio. Bueno, ustedes- Porque yo ahora me es como que se resisto. relajó más. Ahí Yo entró lo en que juego siento tu maña, ahí entró en juego tu maña, felicitaciones. De Bueno, muchas pincharme gracias, el culo gracias. cuando Sí, quiere. sí. No sé si ustedes escucharon hablar de la historia de un médico que consulta a otro médico acerca de un caso totalmente Absurdo. absurdo, de un Sí. caso de una mujer que está embarazada, está con una enfermedad muy difícil, tuberculosis, desnutrida, demás, embarazada de X cantidad de meses. ¿De ficción? No, es real, lo que Ajá. pasó es real, pero un médico le consulta al otro y le dice, mirá, pasa esto, esta mujer está ¿Cómo así. paró los huevitos? Sí, está hermoso. perfecto. Y hay Sí, foto sí. y todo. Ah, hay Tremendo. foto, listo. Sí, video. Te voy a- Y ah, ese digamos, pelota. ese consultarse entre un médico y el otro era por la cuestión de que esta mujer estaba embarazada de un niño que iba a tener problemas. O sea que al nacer iba a tener problemas. Claro. Claro. Por lógica, por razón, por, digamos, lo que nos lleva a lo que tiene que ser. Ya sé a por- dónde vas. Por A ver. lógica, ese nene iba a tener problemas y de hecho los tuvo, nació con bastantes dificultades y supuestamente para la sociedad iba a ser de descarte. Era Claro. una persona que iba a ser de descarte total, que iba a estar como un paria, Ujú. seguramente asistido por la sociedad, asistido por las autoridades de alguna Ujú. manera. Pero no, esa persona no fue asistida por nadie, esa persona creció, se pudo Desarrollar normalmente. y sin embargo nadie puso ni un centavo por esa persona porque Ujú. por lógica una persona que tiene problemas de oído, no escucha bien, una persona que tiene problemas de salud, problemas respiratorios, problemas de articulaciones, todo eso indicaba que era una persona que no iba a poder desarrollarse en nada. Esa persona era Beethoven, Claro. Mira, que sin tener todas las capacidades, Había pensado en en él. el absurdo, Había pensado en él. claro, dentro de ese absurdo que era la historia de él, haber nacido de una madre con enfermedades, dentro de un contexto social, de una vida bastante complicada, él logró ser uno de los músicos más importantes de la historia. mismo, bueno. mismo sus últimos años fueron absolutamente absurdos, si vamos al caso.
componer una sinfonía completamente solo. Claro, Es claro. algo Sí, que habla de y una además fuerza de vibración. voluntad y una y pasión. además ser un referente absolutamente ineludible de la cultura universal, claro. con todo lo que eso implica, ¿no? Nosotros vimos un corto que hablaba de sí. que la madre había considerado Abortar. abortar. Sí. Ujú. Claro. Beethoven, hombre cristiano también, Ujú. si no recuerdo mal. Sí. Me parece que un hombre de mucha fe. No me ¿Sabes carguen quién? por lo que voy a decir, porque me pueden cargar y decir, bueno, sí, la verdad que sos un mudo. Pero a mí me pasó que de chico yo aprendí muy tarde a hablar. Ajá. Aprendí recién a los 4 años y medio. No me Hablar- extraña, no me extraña. No, por eso, ¿viste? No. A los 4 años y medio, cuando no podía entrar en el jardín porque no sabía hablar. Es más, nació mi hermano, que tiene 2 años menos que yo, y mi hermano aprendió Se a la par hablaba mío. todo. Claro, es más, casi que podía ser mi intérprete, ¿no? Mira. Mi subtítulo. Y bueno, hoy en día, por absurdo, Trabajas con la voz. trabajo en algo que nadie dio tampoco 2 fichas, porque en el momento en que estoy contando mi historia del absurdo, ¿no? Sí, claro. Es algo que claro. yo, sin saber que era imposible, porque esta es una buena, es sin saber que era imposible, fue y lo hizo. Ujú. Y así les pasó a cada uno de Bueno, ustedes, sí, seguramente. sí, pero, Más de una. Sí, hablas o sea, diste como en el clavo, pero terminá el concepto. ¿No? Cuando uno hace algo que para el resto es imposible, pero lo hace sin saber Claro. que es imposible, sin prestar atención a esa imposibilidad, es más loable, ¿no es cierto? Sí. Y es bastante absurdo también. Me parece notable el caso famoso tuyo, ¿no? sentido común. Sí. El sentido común es como un freno para ese absurdo que Claro. hace bien, Sí. por ejemplo. Claro. No, este es Nos imposible. obliga a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. No. Antes de cambiar de sentido tema, común dos cosas. atenta contra el arrojarse, contra el asumir el desafío de intentarlo. El salto al vacío. El salto salto al cuántico. vacío. El salto de fe. El salto al vacío. Pero perdón, no te olvides lo que ibas a decir. No me quiero olvidar de un caso de una actualidad, pero incuestionable. Sí. El caso de un muchacho, de un nene, que tiene serios problemas de crecimiento. Y claro, es muy tiernito, muy chiquito, tiene cierta habilidad, se desenvuelve muy bien para una actividad específica determinada. Hoy vas a hablar del puto De Messi. River Plate no hace ese salto al vacío por este sentido común al que Claro. Marcos acaba de hacer Claro, referencia. tal cual. Somos todos muy lógicos, somos señores de la cordura. Entonces no vamos a hacer este salto al vacío porque, claro, es una criatura. ¿Quién puede saber qué habrá de acontecer con ella de aquí a 15 años o 10 años u 8 años? Entonces, una inversión, Perdóname, Turco, jugársela. pero la ley de probabilidad les da la razón. Yo digo que una No, 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 persona. no estoy con hablando en contra de nadie. No. Y es un argumento Es muy valedero. anti-absurdo lo que dije. Pero Está despedido. Déjame por otra parte. Claro. Bueno, Ahí entonces, tenés la puerta. cerrando Digo, este punto. no, pero termino rápido. Déjame por otra parte decirte que si vos ves una diferencia tan notable como la que seguramente habrá habido entre ese niño y sus pares, Ujú. yo creo que hubiera sido, que debió haberles resultado a ellos mucho menos descabellado de lo que aún inconscientemente quisieron que les resultase, para poder, en nombre del sentido común y de la, ¿qué dijiste? Probabilidad. La ley de probabilidad, sí. La probabilística. Dejar al lado ese proyecto tentador, pero demasiado osado para ellos, quizá. Ujú. La cuestión es que el que asumió ese riesgo fue el Club Atlético Barcelona, y hoy estamos hablando de una persona, si lo vamos a plantear en términos mercantiles, capitalistas, no sé qué, que genera muchos millones de dólares. El Beethoven bueno. del fútbol. Ponele. Sí, en el absurdo. ¿Ibas a decir algo, Gustavo? Sí, Yo porque iba tengo a que decir- volver un poco para atrás. Pará que iba a decir algo Marcos, perdón. Nada, no me arrepentí. No, digo que el sentido común es para los vagos. En el fondo es para la persona que no quiere cruzar un límite, arriesgarse. Para los cobardes también, Para los cobardes. Sí. Decir, bueno, esto no funciona, esto no va a funcionar, esto... Primero mido la probabilidad y después me... Para la gente sin temple.
Sí, Para exactamente. la gente sin temple. Exactamente. Que no muchas quiere veces persistir. llama cordura a su cobardía. Sí. Y Sí. mira, esta es una frase que me Totalmente. gustó. Aquel que ha despertado es un soñador para los que todavía duermen. Claro, Ahí mirá está, vos. mirá. Tomá, no. Ahí tenés. Ahí está. Pasando a otro tema. Bueno, si Ardulo quería No, y ya me olvidé. observar. Claro. Lo primero era. Perdón, perdón, ¿eso es bíblico? No, lo tiene hay un un amigo texto. de frase. No sé si es de un pensador, lo tiene un amigo Pero de es WhatsApp. buenísimo. Ah, listo, Federico. pero es Es fantástico. buenísimo. ¿Me la repetís? Aquel que ha despertado es un soñador para los que todavía duermen. Te voy a usar de separador. Te voy a usar de separador. Aquel que ha despertado es un soñador para los que todavía duermen. Hacémelo neutro, hacémelo Ahí neutro. está. Ahí está. Listo. Hay un texto de un escritor uruguayo de teatro, no recuerdo el nombre, que la obra trata de lo que le ocurre a las personas cuando otra en la vía pública sufre un accidente, como por ejemplo caerse. Sí. La primera reacción que tiene el ser humano es cagarse de la Sí, sí. risa de la desgracia del otro, Sí. por sentirse identificado Sí, sin sí. darse cuenta en su propia desgracia, Claro, ¿no? claro. Y entonces lo plantea absurdamente. Ajá. Si a vos te pasaran una serie de situaciones Sí. donde otros, en lugar de ayudarte, o sea, la reacción de la ayuda siempre viene después de la risa, Sí, ponele. que la risa sabemos es considerada como algo sanador, Sí. y contrariamente a lo absurdo, ¿no? El caerse y el reírse, o sea, son dos cosas de la condición humana Sí. que hacen que una persona vuelva absurda una situación donde el lugar sería ayudar al otro Ujú. Sí. por la parte humana, Ajá. no reírse como Claro. Claro. ¿le pasó algo? Sí. Como que vienen esas dos situaciones emparejadas. Sí. No lo recuerdo, pero me hiciste acordar del texto. Lo voy a buscar, me comprometo, para que lo leas porque creo que te va a ser muy útil para lo que haces. Pero y esas absolutamente, cosas. y ¿sabés una cosa? Tiene que ver con lo absurdo y tiene que ver con un tema que lo trasciende por otra parte. Es el identificarse con el par. Por ejemplo, lo que hace que Maradona, para muchos, entre quienes en términos estricta y únicamente futbolísticos, me cuento, sea un héroe, es el hecho de que el que está ahí eludiendo tanto inglés y que lleva la camiseta con la que yo me identifico, porque responde a mis orígenes, a mi cultura, a mi idioma, a mi familia, etcétera, 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 etcétera. Ese que está eludiendo tanto inglés soy yo. O Maradona lleva, al tiempo que está eludiendo tanto inglés, algo de mí. Claro, Hay algo claro. de mí ahí. Hay algo de vos, de cada uno de nosotros. cada uno de nosotros. Es decir, la Que trasciende identificación con el trasciende otro. la cultura, trasciende el patriotismo, trasciende Y, entonces, vos hasta el gusto por el fútbol. De alguna manera te identificás con el otro cuando es víctima de una situación absurda. Porque vos podrías ocupar ese lugar. Bueno, pasa en el teatro, Pero también pasa en el cine te cuando ves identificás con el tipo en una Claro, la empatía. en un Empatía, sí, sí. en un emprendimiento heroico que resulta exitoso. Y de alguna manera vos te ves potencialmente en cada uno de los dos casos, observando al otro, al prójimo, tanto en el caso del que es víctima de una situación absurda, cuanto en el de quien, logrando un éxito resonante con una maniobra heroica, alcanza cierta gloria. Claro. Y a vos te satisface, te emociona. O una mezcla de te las dos. estremece porque el que siente la gloria cual si fuera propia en momentos como esos, observando lo que hace el otro cuando todo le sale tan bien como a Maradona en aquel gol legendario a los ingleses, sos vos. Vos estás ahí, sos vos. Te pasa a vos como si vos hubieras hecho el esfuerzo, el gasto. Sí, lo llamarías absurdo. No, quiero decir, te identificás con la persona tanto cuando le pasa una cosa absurda y que de alguna manera decís, bueno, no me Absurda y pasó a mí. vergonzante. Bueno, hay Oh, un récord, absurda no y- sé si vieron, pero hay un récord de audios de gente que se
indignó, pero de una manera salvaje, cuando Argentina perdía, que no llegaba, que no clasificaba. Y de la misma manera que se indignaron, que gritaron y putearon y que esto y que el otro, de la misma manera se enfervorizaron cuando ganó. Yo siempre dije, hay que ver, es una cosa Hay que, como... no, momento, eso es un problema que hay hoy que es muy difícil de filtrar en la cabeza de uno. Todo lo que uno observa le llega o por redes sociales o por lo que sea, que es que vos pensás que es el mismo tipo, el que tenía primero un discurso y después Claro, otro. pasa eso. Y no, en realidad es que hay un isotipo de tipo que expone opción A y opinión A, y después surge el que dice opinión B. Y que estaba callado. uno tiene claro, que estaba callado, y uno tiene la sensación de que es la misma siempre persona, lo mismo. pero no es. Pero Pasa perdón, siempre como igual, siempre perdón. lo mismo. O sea, es también como una cosa social. O sea, todo el mundo va para allá y putea para allá. Pero no es todo el mundo. Pero a mí no me en llegan líneas 40 No. millones de audios con una Perdón, opinión y pero después cambian hay a la dos semana. hay dos cosas acá. Se están apareciendo dos cosas. Y ya que una de las cuestiones en las que se había calculado sobre cómo encarar este encuentro aniversario Sí. era acaso recrear, reflotar y recordar algunas de las cosas de los temas que se habían abordado Ponele. en programas anteriores. Era una Los posibilidad. mejores momentos. Los mejores momentos. Una de las cosas que yo recuerdo que hablamos fue y tiene que ver con lo que estamos tratando ahora mismo, por eso lo pongo sobre la mesa, lo de cómo los medios instalan las temáticas que a ellos les conviene instalar. Por supuesto, sí. Entonces, por ejemplo, sobre que Messi es la Vuelven última... su absurdo, lo vuelven sentido común. Y Ahí es está. absurdo, pero no tienen que, Claro. de alguna manera lo presentan como Claro. algo absolutamente lógico. Y por otra parte, también esos mismos medios, en la medida en que les resulte conveniente hacerlo, estimulan la idea de la arbitrariedad por parte de la gente, de lo... ¿cómo decirlo, no? Sí, ponen parámetros de lo que tiene que ser. de Como lo que la no tiene gente que ser. hoy dice negro y mañana dice blanco, Claro. con la misma convicción, ¿no? Hablan De la paradoja humana, pero... Hablan de lo voluble que es la gente. Claro, de lo claro. cambiante que es la En gente. la medida en que a sus intereses Y les ellos convenga... cambian, son panqueques. Pero pará, esa era una de las cosas que iba a decir. La otra cosa es que vos te quedó pendiente hace 3 minutos 26. Vos dijiste lo mismo pasa en el teatro. Ibas a Sí. desarrollar una idea que Bueno, no pudiste. lo viví durante esta temporada haciéndole empréstito, ¿no? En la obra. Sí. La gente, muchos no son teatreros habituales, y vimos lo que observamos entre los compañeros de elenco era que la gente participa de una obra de teatro estando en sus butacas, como Sí. si estuviera mirando televisión. Pero lo interesante y a la vez que nos molestaba era que intervenían ellos desde sus butacas haciendo acotaciones. No, Diciendo, claro. no, pero mirá qué guacho mirá lo que está haciendo. Y fíjate vos que en algo que dentro de todo está convenido, que es algo que no es real, que es una historia que se está formando ahí, que se está armando, que es algo dentro Está de un generando libreto. partidismo. ¿Cómo la gente se hace carne de lo se que hace pasa? carne de lo que pasa? Entonces imaginemos, ¿no? En un caso real, en una situación real, lo que puede Bueno, llegar es a el pasar, ¿no? concepto que Lo que hacen pasa es de que lo que hacen uso. lo visual hoy en día está rompiendo. No, pero más allá de lo visual o no lo visual, imagínate lo que pasa cuando ese pibe mira a Santiago del Moro. La gente No, pero eso es se más va a profundo. El problema es se va a lo que la identificar. gente ve. Vos podés poner algo, vos podés poner una imagen sin audio, donde el audio puede ser, no sé, la catástrofe más grande del planeta, y la persona va a estar diciendo, ay, mirá ese muchacho, qué lindo, No, ay, no, qué no, pero bueno, más allá- ay, mirá qué hermoso que es. Y capaz que no sé. No, está pero el volando. planteo es ante una determinada situación que es, digamos, de corte ficcional, genera una situación de debate, cuando no debería. Y cuando tendrías que estar simplemente dejándote llevar por la historia desde un plano... Porque la vida no sé, ya porque empieza a ser cada vez que más es una... absurda. Bueno, por eso... Bueno, también hay que decir en el caso del empréstito, por ejemplo, como acontece con varios autores de teatro, creo, que su creador
buscaba la reacción de la gente con lo que Probable, armó, es probable. ¿no es cierto? Y si ese fuese el caso, y no me extrañaría que lo fuera, admitido por el autor, hay que decir que la suya fue una gestión exitosa, a la Sí, luz sí, de lo que nos evidentemente. cuenta Juan, que Sí, pasó con el público, ¿no? Sí, el Evidentemente. público se engancha, pero es un ejemplo de tantos. No, no, Como claro, cuando claro, fuimos claro. a ver la otra obra, La Furia del Volcán, Sí. que vos también estabas, pasa eso también, la gente se identifica con, y uno mismo, ¿no? Llega a Sí. sumergirse en ese mar de sensaciones, Sí. de texturas que hay. Claro. Entonces te metes en la historia de una persona que, por ejemplo, es tratada mal y uno siente eso. Ujú. Una persona que es melancólica, la tristeza y demás. Entonces, a lo que voy es, fíjate cómo es que uno se identifica desde en los puntos que uno se puede identificar. Claro. Desde la camiseta con Maradona Ujú. o con Messi ayer o con quien sea, hasta una obra de teatro. Sí, claro. Desde lo real hasta lo ficticio, Sí. hay esa empatía. Y fíjate que nos reímos de cosas que son increíbles. Las caídas, los gases. Sí, sí. Hemos tirado acá unos cuantos Sí, sí. y nos Los reímos flatos. como si fuera guau. Y Sí, sí, es una boludez aire total. que Sí. sale del cuerpo. Fíjate vos Pero es muy simpático, es el muy- flato. El flato es Yo, muy de simpático. experiencia de vida, o sea, mi mamá, desde que existe la televisión en el hogar, es una mujer que vino de España en la década del 40, la televisión sabemos que nace en el 51 acá, se empieza a ver. Mi mamá le habla a la televisión. Para mí, yo de chico, mi mamá estaba loca. Porque mi mamá establece una relación con el que está en la televisión. Normalmente siempre empieza por la puteada. La concha de tu madre, yo cobro de jubilación 400 pesos y a vos te parece que se puede vivir con eso. Y desde afuera la ves y decís, está loca. O sea, porque el tipo no le va a contestar por la No, televisión. O como viendo un partido también pasa. Claro, Claro, o sea, eso, haciendo sí. un paralelismo Como con le el pasó a- partido, ¿cómo se llamaba este? pero el partido como algo más Tano normal. Pazman. Tano Pazman. Como es más... Porque uno asume que sí, está en la sí, pero cancha. el partido No, es más ¿te acordás normal. las películas de esas Pero que imagínate te una muestran novela. otra Claro. época? O sea, hablándole a la novela. Claro, O sea, como- ¡ay, lo tenés ahí atrás! ¡Cuidado, cuidado! Y sí, Claro, pasa. Ya escuchá la musiquita. Claro, te das cuenta que hay música Sí, sí, sospechosa. Bueno, señores, perdón que haga una interrupción, pero vamos a hacer una pausa porque el señor Juan Echave se está retirando. Se tiene que tendrá algún compromiso ineludible. de pedir un flato, que probablemente. sí, tiene un plato a Que despedir. no le puse nombre todavía, porque Por favor. un día vamos a hablar de los nombres El que tiene flato los abondancieri, puede ser. Ponele TDA. Un TDA puede ser Roberto, ya hablamos de esto, Sí. puede ser un Roberto, ya saben por qué, puede ser un Fabián, Sí. o puede Luis. ser un Luis, Bueno, pero afuera, por pero favor. afuera. Claro, Dale. señores, está bien. O sea, te vas y nos dejas. Me despido, Cede, pero con el Nos abrazo deja- de siempre. Queda con tu alegría. espíritu acá. Tendrá seguramente algo, Algo más voy a importante dejar. que hacer que estar acá. Blanqueamos, No. me está esperando mi familia. Hoy hace pizza, La Agustín Ah, con la novia están pizza. preparando pizza. Ah, Pizza la ya mierda. hizo. Y la están amasando. Y están claro, haciendo entonces, todo. bueno, seguí por acá. Bien, Y bueno, bien. me está esperando. Bueno, Pasa andá que y estoy- disfrutala, disfrutala. Estamos en Coglan, tengo que ir hasta San Telmo, no lo quiero Por hacer supuesto, esperando. por un supuesto, montón de olvídate. viaje. Así que Listo, es, vamos a darle. es una cuestión familiar. Che, y Gracias. No, un Y- placer. y sigan un rato más que está muy bueno. por estar acá con nosotros. Mil gracias. Chao. Yo me dejo los huevos bien paraditos. Exactamente. Muy bien, continuamos en Teatro del Absurdo, segunda temporada, en este día que estamos festejando un año de la primera emisión y nos juntamos por ningún otro motivo en particular. El que se acaba de retirar es el señor Juan Echave. Un garca. Nos Sí, encontramos sí, con siempre el nos señor. caga, Sí, ¿verdad? sí, Tremendo. se va Y se antes. fue a comer pizza encima. Claro, Con claro. los hijos. Nos encontramos con ¿No? el señor Gustavo Ciardulo, con el señor Ariel Abadi y el caballero Marcos Abadi. Y Sosa. nos Disculpame, ¿por qué a pusimos- nosotros sí, nos tratás de señores y a él de y caballero? porque es un pibe. Ah. Los pibes son más caballeros que los señores. Que los y aparte señores. los conozco a Claro, ustedes, claro. ¿qué querés que te diga? Porque a las No mujeres puedo le dicen doña, ¿no? A nosotros como caballera. sería No, don, señora. don Abadi. Don señora, Abadi, señora. don Ciardulo. Claro. Perdón, vos Doña. estabas reclamando la presencia de estrógenos en el día de hoy. Me ¿Yo? pareció, sí, bueno. No. Te estabas quejando del exceso de testosterona. No, me llama la atención que siempre haya mucha testosterona en el teatro del absurdo y poco estrógeno. Pero
Y nunca, por el ejemplo, una estrógeno cosa ya lo pongo unida. No, pero el problema, no, lo que pasa es que si O vos sos pongo transformista una ya min- y, o sea, tenés... en épocas de antaño. El Señor cuenta con posibilidades y cualidades que uno quizás no se imagine. Ajá, No mirá. se me- y no- y no se van a, Interesante. y no se van a enterar tampoco. No, lo que pasa es que en función de la concurrencia del día de hoy, si metía una mina acá era para quilombo. Me pareció que era mejor guardar una cierta asepsia. Ajá. ¿Para quién es esto? Para el señor. turquito. Para el Digo, para el caballero. turco. Para Para el el don. Querido. Escúchame, se fue Juan y me mencionó el tema de una tormenta y me dijo que te pregunte vos porque sabías al respecto. Una tormenta electromagnética. Electromagnética. Hablan- Algo se habló en algún Están momento. hablando, sí, los rusos hicieron una serie de predicciones y plantearon que el viernes 13 de octubre del 2017 sí. va a ocurrir una tormenta electromagnética generada por el Sol. Perdón, este viernes. El viernes, claro, O sea, este viernes. ajá. El ¿Dónde? próximo viernes. Que va a afectar mucho Sí. a las personas. La tormenta, el pico va a ser el viernes 13 de octubre. Sí. Va a durar sábado 14 y domingo 15. Mientras estamos publicando este programa. Se va a sentir mucho en todo lo que es aparatos electrónicos. Se me cae el Computadoras, podcast ahora, redes, ¿viste? teléfonos celulares y esas cosas. Sí. Pero los seres humanos vamos a sentir mucha angustia, depresión Ok. generada por las ondas que van a llegar al planeta Tierra, que van a ejercer como una serie de presión sobre nuestros organismos. A la miércoles. Ah, ¿Y esto es un fenómeno natural? Dice que el fenómeno anterior ocurrió en el mes de septiembre, el 9 de septiembre de este año. Ajá. Lo loco es No que lo estoy relacionando con cosas personales. Después, no, pero... Claro, la lógica Mirá, típica es, estaba deprimido, estaba deprimido. rápidamente, Claro. rápidamente, Sí, es un lo empezás search a... rápido, sí, sí. Rápido, lo empezás a relacionar y tuviste, o sea, huracanes, Claro, terremotos, claro. o sea, importantes, mucha irritabilidad entre altos mandatarios, ¿no? Ujú. Corea del Norte, Corea del Sur, Sí, Estados sí, Unidos. sí. Y, digamos, el departamento científico ruso se lo atribuye mucho a esta carga electromagnética, esta energía negativa que llega... ¿Pero de dónde viene esa carga? Desde el Sol. O sea, es las Ajá. descargas que hace el Sol a través del sistema solar, o sea, hace descargas, y esas descargas que es Te electromagnética... voy a empujar. Sí. ¿Vos estás seguro que no tiene nada que ver con el HARP o con alguna entidad o algún aparato gubernamental de alguna potencia? No sé, porque también me llama la atención, pensando todo rápidamente. Vieron que hubo todo un tema hace una semana o dos en Cuba con descargas donde no le permitían oír a las personas. No escuché, no supe de sí, eso. sí. no. Principalmente fue como un ataque a la embajada norteamericana, donde a través de una serie de dispositivos hacían de que te quedaras sordo por un Upa. determinado periodo de tiempo. Wow. Exclusivamente ocurrió en Cuba y atacó a mandatarios de la embajada norteamericana o Ajá. gente norteamericana. Ujú. Entonces, no sé. ¿Fuentes de esto? Sí, los medios periodísticos, básicamente. Sí. En líneas generales, casi todo. La BBC, BBC Mundo. ¿Y lo de la tormenta de este fin de semana? ¿Quién Lo publicó dijo? la BBC en el día de hoy. También lo replicó acá un diario Minuto 1 y también Infobae. Mira. O sea, una fuente más bien de corte masónico. Sí, Si se quiere. podría ser. Sí, Sí. Pero me llamó la atención, Decir se lo pasé a inglés, es Juan decir, antes. BBC. Se lo pasé a Juan. Pronóstico del tiempo pinta el bajón. Para el fin de semana. Claro, pinta No el no sabemos sé si- si hay fútbol, que eso es lo que me. Lo suspenden al fútbol para que la gente esté bajoneada. Claro. Para- Llore tranquilo, pateamos el fútbol. El partido de ayer. El de Argentina Sí. con Ecuador. Ecuador. ¿Puede ser que había un show de YouTube?
programado Sí, para el mismo. sí. El tipo pateó el show una hora Sí, para que la gente lo viera vea el partido en la pantalla. pantalla aparte. grande. Sí. Es un fenómeno. Es qué de una grande. generosidad. Sí, impecable. Y En Argentina. Yo lo que pensaba, disculpen. mirá si Argentina se queda afuera, ¿con qué cara sale vos, no? pero A ¿Cómo tocar. remontás? ¿Cómo levantás ¿Cómo eso? remontás eso? Sí, no? sí, sí. Un tema, ¿no? Porque, A ver. o sea, partido de Argentina de ayer. ¿Me pueden explicar lo del brujo ese que llevaron, trajeron como si fuera un ídolo? Yo no supe nada. Supe la noticia. Pero no saben un choto de nada, la boludo. noticia- Tormenta magnética afectará a la Tierra viernes 13 de octubre. Mirá. Infoma es eso. Lo que sí En este supe caso. fue, me contó alguien, no me acuerdo quién, que parece que hay una bruja, que sería la bruja Del 71, sí. Verón. No, que es como la bruja de las actrices y de los actores acá, supuestamente, ¿no? Un consejero de Y que alguna ella manera. vaticinó en TN ¿No? que la Argentina no iba a ganar el partido de ayer y que quedaría afuera del Mundial, salvo que arreglara con dinero o de una manera No santa. non santa, ¿no? Esto, por supuesto, sus vaticinios. Conspiraciones. Esperamos que se vaya Juan para hablar de las conspiraciones. Sí, ¿Por ¿viste? qué? Es así, Como es así. castigo. Nos trababa el juego el chaval. Pero esa es la única cosa la única noticia que alguien me transmitió a propósito de cierta bruja en relación con el partido de ayer, de anoche, ¿no? Ujú. Eh, Sí, igual, sí, raro. Raro porque. No sé, te comento, digamos, como Ajá. todo el mundo sabe perfectamente. Estamos haciendo una excepción absoluta en este programa porque no se habla de fútbol normalmente. ajá. Pero lo de Dado- ayer fue... Claro, yo creo que amerita, Importante. pero dado por mi desconocimiento absoluto de la materia, por una cuestión de que saben perfectamente que a mí el fútbol no es de mi interés, pero me parece que amerita. Lo vi a punta de pistola el partido, porque bueno, mi mujer en esos casos, en épocas de mundial, es como que se invierten los roles y el macho es ella. Y entonces me el dijo, partido de ayer era mundial. Por más claro, que no claro. fuera, era. No, bueno, sí, pero era Era como función de- mundial. Claro. Y la tipa me dice, vas a La venir tipa. temprano el martes del trabajo. Sí, yo creo que sí. No te estoy preguntando. Vas a venir Te temprano. estoy comunicando, El martes, claro. te estoy informando. Fue así. Bueno, entonces llegué. A regañadientes me siento en el sillón. Y yo creo que tengo cierta mirada, yo le contaba, tengo cierta mirada, ojo fresco, digámosle. Porque, ¿qué pasa? Al tipo que le gusta el fútbol, yo creo que le va a obnubilar el sentido, en cierta forma, la pasión. Entonces, como un tipo que, como en mi caso, le chupa un huevo el resultado en sí, yo no tengo problema en Qué admitirlo. bueno Yo- que no te importa el resultado. no me importa. Pero eso sí, ver ciertas cosas me sacaba en cierta manera de quicio. Después quiero hablar y de me- eso para el periodismo, y eso realmente ha Sí. tenido llegada a la gente. Lo único que importa es el resultado. Después me gustaría hablar de eso porque trasciende al fútbol. Es que lo que pasa es que eso me parece a mí que tiene que ver con una idiosincrasia Exacto. exitista, no tiene que ver con Exactamente. una pasión sobre algo. Podés estar hablando de que te importa el resultado. Aman más el En- resultado que al fútbol o que a la vida misma. Claro. El éxito. Hay una enfermedad que es, importa el resultado, yo creo que tiene que ver con la mentalidad capitalista. Importa el Claro que sí. resultado, no importa el camino. Claro que es capitalismo puro. Entonces... Es neoliberalismo. Ujú. digamos. Neoliberalismo deportivo. Claro que Entonces, claro. ¿qué pasa? Me acuerdo que un periodista, en estos días, creo que cuando perdió Argentina con Perú, sí, en esos días Empató, hubo bueno. Bueno, sí, Casi perdón. fue, sí, si fuera sensación. Pero el partido, Sí. después del partido de Argentina con Perú, hubo un Quedó una periodista. sensación de derrota. Sí. Pero hubo un periodista, claro. Hubo un periodista argentino que hoy por hoy podríamos decir que se las da de conductor de programa político, Ajá, pero viene del palo del fútbol. ajá. Todos ya sabemos a quién nos referimos. Sí, sí. Patino. Y entonces el tipo decía, le pagamos
no sé cuántos millones de pesos se lleva San Paoli por año, que qué sé yo. Flaco, por lo menos dame resultados. Está bien. Error número 1. A mí entender, ¿eh? Y despojado de toda pasión que me pueda llegar a obnubilar. Claro. Me pueda evitar una mirada objetiva del problema. Claro. O sea que, en cierto sentido, hasta soy una persona bastante ideal para charlar este tema. ¿No? O sea, Claro. Después, Perdón, cargar el cargar brujo todo. Manuel. El brujo Manuel. El brujo. El brujo Manuel. Llevaron un brujo, o sea. Ahí está. Bueno, ¿ves? Sí. Que haya clasificado Argentina gracias a Messi. Es verdad. Sí. Es verdad. Gracias a Messi clasificó Argentina. Claro. Pero no podés, o sea, como hincha, perdóname. Siempre esa cosa individualista, ¿no? Exacto, a eso voy. Messi, el equipo argentino clasificó. No. Que los goles los haya metido Messi. Momento. Voy a eso justamente. La Argentina clasificó gracias a Messi y te pones a pensar si el chavo metió 3 y sí, es lógico que clasificó gracias a Messi. Ahora, yo como hincha, o vos como hincha quiero decir, vos podés decir, che, la verdad que Messi nos salvó. Había que darle el marco a Messi para que pueda brillar. Bárbaro. Que lo diga Sampaoli es un pecado. Ajá. Que Sampaoli, que el director técnico del... Yo no puedo creer que estoy hablando de fútbol, es impresionante. Que haya cargado la responsabilidad sobre un solo tipo, reconociendo tácitamente que tiene 10 cuatros de copa. Claro. Porque lo dije. Ponele, porque si dice eso, sugiere que él entiende que el resto son 4 de copa. Exacto. Y en la previa dijo, ojalá estemos todos a la altura de Messi. Esa fue la frase que estaba tratando de recordar. Sí. No podés decirlo como director. Es más, a mí me entender, si vos sos el director técnico y me pongo en la piel de cualquier tipo que dirige algo desde arriba y pienso en un director, pienso en un productor, pienso en un productor artístico, en lo que venga. Vos no, si sos de declamar órdenes, está todo bien, a viva voz. Pero si vos me lo mostrás a través de una pantalla, un tipo que se supone que es el director técnico, desgastando la garganta, diciendo ¡vamos! Para decir vamos no digas nada. Claro. Porque no sos un hincha. Claro. ¿Me equivoco mucho? No, para mí no. A ver, se han hecho, no han faltado las miradas, los enfoques, digamos, de un determinado corte sociológico o con pretensión de serlo, ¿no? Uh-huh. En función del cual o de los cuales, enfoque o enfoques, se ha trabajado sobre la idea de que, como si se tratara de una cuestión muy propia del argentino y de su idiosincrasia, parecería requerir en algún emprendimiento de cierta envergadura social, político, deportivo, etcétera, etcétera, como que se requiere de una suerte de líder. Claro. Digamos, de tipo que se ponga el colectivo al hombro. Exacto. Y salga es muy argentino eso. A salvarnos y a procurar alcanzar la gloria, ¿no? Sí. A diferencia de lo que podría pasar con otras culturas y otras idiosincrasias, y si vamos a ilustrarlo con ejemplos deportivos, por ejemplo, se puede utilizar al equipo alemán, en torno al cual lo que se dice es que las conquistas deportivas que el equipo alemán en el fútbol alcanza tienen mucho más que ver con el colectivo que con un individuo que sea el salvador, etcétera, ¿no? La verdad es que si un técnico, nada menos en este caso que el de la selección argentina... Sabela dijo lo mismo, después de ganarle a Irán en el Mundial. Irán, o sea, Ecuador, Irán, no es que se le ganó a Alemania justamente una final,
Después de ganarle a Ecuador y después de ganarle a Irán en su momento, Sabella también dijo, ganamos porque tenemos a Messi. Claro, no. ¿Cómo recibe eso los Lógico, otros jugadores? lógico. Es raro, ¿no? Que no quiere decir, desde luego, No no reconocer el enorme talento Totalmente, de un tipo que totalmente. te hace Pero la es una diferencia. A mí me Es una parece frase que lo de que hincha, estás man. haciendo... Pero es claro. una frase más de hincha, Sí. independientemente de que en lo íntimo así lo pienses. Seguro. Y de que esa sea tu Que más estratégicamente estás armando todo en función férrea de un tipo. convicción. Lógico. Y no estaría mal hacerlo en este caso frente a un tipo No. que es de otro planeta Sí, estamos de futbolísticamente, acuerdo. para usar una expresión que futbolísticamente significa que contamos con un tipo excepcionalmente bueno Igual es que... buenísimo. Igual es buenísimo. Porque ustedes están hablando de algo mientras mi cabeza piensa. Y es absurdo, ¿no? Porque Ahí está. es absurdo que un país como el nuestro, tan hermoso, Ujú. funcione de la misma manera. Es que, a O ver, sea, sí, nosotros es no la idiosincrasia. logramos que nuestro país, a través de su gente, Sí. sea un colectivo que va en una dirección, Sí. sino que siempre haya un responsable o salvador de Sí. toda una población. Bueno, 49 vos sos- millones de argentinos. Vos no sos sé. un defensor de del concepto de caudillo. Vamos a lo mismo. Y sí. Bueno, es idiosincrasia argentina No, pero 100%. perdóname. Hay una diferencia entre el caudillo anterior y lo que hoy se denomina un caudillo. Messi no es un caudillo. No estoy diciendo a Messi. Y no sé, relaciones. Un político No, bueno, que es es una la estrella de rock and es roll. la tampoco cualquier es- la idiosincrasia argentina. Pero cualquier es persona absurdo, que es necesita absurdo. de una imagen Es de absurdo liderazgo. que un Que eso, jugador que asuma una posición de liderazgo que además sea reconocida como valedera por parte de la gente, que en definitiva es la que erige a esa persona como... El pedestal lo arma la gente, Claro, lógico. Yo no entiendo un choto de fútbol, pero Yo tampoco. a ver, el mundial lo perdió Messi. No es el equipo argentino. No. A eso me refiero, Ajá. que es absurda la situación. ¿no? Es que le cargas las responsabilidades y los No sé si le cargas, me parece Sí, que es un- ¿cómo que no? No, pero le perdón, cargas a un tipo Vuelvo de solo nuevo lo mismo. las responsabilidades La culpa es y del los político. beneficios y todo lo que gane o todo lo que pierda lo gana o lo pierde un solo tipo. Bueno, Cuando en pero eso realidad es una locura. lógico. Es Yo no sé absurdo. de fútbol y sé que es un trabajo Porque es en lo que equipo. acaba de decir Claro, Ariel, claro. el turco. Sí, O sea, sí. como la selección alemana, claro, Claro. va toda en un colectivo hacia un lugar. Sí. lógico. O sea, no importa quiénes sean los nombres o sus jugadores, sí. o Sin ir- su bandera. Sin ir más lejos, el último líder el último ejemplo de líder que tuvieron los llevó a la debacle ruina, cultural a la absoluta. ruina. Sí, Entonces a la ruina. es lógico. Y Fue nosotros tuvimos lo más también un degradante. ejemplo de eso y no aprendimos jamás. Claro. Bueno, es absurdo. Y siempre Es hablando en términos de qué ganó, qué no ganó, Claro. y no cómo jugó. Ya nadie Exacto. pregunta cómo juega Argentina, No, cómo jugó no. Messi, sino que todo se arma, todo el discurso se arma Ujú. en función del resultado. Los Bueno, periodistas después del triunfo con por eso Ecuador es lo que dijeron, hablábamos. Perdón. suspendamos el análisis un poco, ahora disfrutemos de este Claro, triunfo". bueno, o sea, antes, lógico. antes suspendían el análisis porque había perdido. Pero se entiende O sea porque que siempre tuvieron. se suspende pero el análisis. se entiende porque tuvimos el culo en la mano muchos meses. Entonces está bien, de ahora disfrútalo. Pero Claro. Juan, lo último que dijo antes de irse fue: está el. Vas para un lado y después, de golpe, ante un resultado, vas para el otro. Ajá. Bueno, pasó exactamente lo mismo acá. Ajá. Este fue otro ejemplo, Y se toma- el ganar se ese toma partido. el resultado como la lógica, como lo inobjetable, Ujú. y en el juego podría haber absurdo, así se toma, cuando en realidad Sí. es al revés. Claro. Lo único absurdo del fútbol, muchas veces lo único absurdo del fútbol es el resultado. Claro. Sí. Porque a veces el resultado no refleja lo que ha pasado en la cancha. No. Yo en lo Es que personal... en realidad el- nunca. El el- resultado, uno de alguna manera crea una mística del resultado. El resultado tiene una explicación, una lógica. Y generalmente vas al resultado, sobre todo de partidos parejos, ¿no? Partidos que terminan 10-0. Ah. Partidos que se ven. Y vos ves que la situación que determina el resultado no tiene tanto que ver con toda la narrativa que se le da al partido. Perdón, un estudio Sí. mío, un estudio estratégico, puramente de observación, que viene de un tipo que no mancha fútbol, Ajá, que no le interesa ni sabe nada, ¿eh? ajá. O sea, tengo que leer el reglamento antes de hablar. Pero pregunto, cuando vos
hablas de dos equipos de un determinado nivel que tienen defensa efectiva, tienen ataque efectivo, está todo balanceado. Ajá. En principio podríamos estar hablando de un partido en apariencia muy aburrido, donde se anulan entre sí. Pero Claro. usando la lógica rápida, vos estás esperando el error del otro. Y el resultado, digamos, el marcador final es el resultado de cuántos errores cometió un tipo o dos. O En- accidentes. Y cuánta ¿En qué velocidad defeccionó- mental en y cuánto física, defeccionó el rival claro, que, y que cuánta, te haya permitido aprovechar? avanzar vos, que fue el ejemplo del segundo gol de Messi, me parece. Ajá. Que hubo un clarísimo Sí, sí. error, un rebote mal Sí. cogido. El tipo tuvo la velocidad física y mental para reaccionar y, ¡pum! Claro, y el reflejo. Pero ¿no? al fin y al cabo, vos podés ser muy perfecto y tener una conducta intachable durante 89 minutos y medio Sí, y la cagaste en una Sí. y perdiste el partido. claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo lo que Estoy diciendo tal vez una obviedad, No, no, pero no, no, imagínate no, viniendo no, de para- mí. para el nada. Error, el error es el error, la palabra error. Sí. O sea, nunca es capitalizada por nuestra sociedad. Esto es un Ya argumento trascendiéndolo mío. para Claro, si o afuera sea, del fútbol. El error, o sea, nunca se capitaliza como algo que es enseñanza, aprender algo nuevo, poder modificar algo. O sea, es determinante. O sea, es el acertás o no acertás. Ujú. O sea, le pifiás o no. O sea, El tema es que, acaso como nunca aconteció en otros tiempos, se le da hoy por hoy al resultado, me parece, Ujú, el lugar central exacerbadísimo ujú, de mayor preeminencia que jamás haya tenido. ujú, sí. Y la verdad es que el ejemplo futbolístico... Vos sabés que a mí me sorprendió mucho escuchar a Capa, que es un tipo de nuestra escuela, de nuestro gusto futbolístico, Ujú. y además es un tipo más bien de izquierda, pensador. Él dijo, yo juego bien, obviamente, porque muchos ridiculizan su idea, y él defendiéndose ha dicho, lo he escuchado más de una vez decir, yo no juego bien porque por una cuestión que diga, ay, me gusta, soy un lírico, yo juego bien para ganar. O sea que me parece que él también cayó en esa trampa de leer todo en función del resultado, como decir, Claro. vos jugás bien porque querés que te vaya bien. Ujú. O sea, a nivel éxito, a nivel logro concreto, Y bueno, objetivo. si lo vea, pero un el ejemplo tema- pelotudísimo. sí. Un ejemplo pelotudísimo. ¿A quién le dan el Balón de Oro? Al que gana, al que sale campeón, No. al Sí. goleador. Al goleador. Al que tiene más goles. Ah, claro, el balón de oro, claro, Sí, sí. Al que tiene, el al que- premio. al que Sí, metió sí. más goles. Claro. No, a ver, no desmerezco. Es importante en Claro. un contexto futbolístico meter goles, ¿estamos de acuerdo? Obvio. No, Digo, pero me parece que un pero- tipo que evita que llegues a tu que el Sí. rival llegue a tu arco Claro, claro. O el es que un da el tipo pase. también igualmente importante. Pero claro, Yo hace muchos años, Ajá. muchos, descubrí a través de la radio a una persona, filósofo, Daniel Rousseau, Ajá. que escribió un poema que se llama Desde los afectos, Ajá. que creo que, dada la oportunidad de todos los temas tratados en el día de hoy, es interesante contarles o dejarles como reflexión algunas cosas, porque Daniel Rousseau en este poema que se llama, como decía recién, Desde los afectos, plantea absurdamente Ajá. y certeramente lo que es la vida. Ajá. En su poema dice cómo hacerte saber que siempre hay tiempo, que uno solo tiene que buscarlo y dárselo, que nadie establece normas salvo la vida, que la vida, sin ciertas normas, pierde la forma, que la forma no se pierde con abrirnos, que abrirnos no es amar indiscriminadamente, que no está prohibido amar, pero que también se puede odiar. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? Que el odio y el amor son afectos, que la agresión porque sí hiere mucho, que las heridas se cierran, que las puertas no deben cerrarse, que la mayor puerta es el afecto, que los afectos nos definen, que definirse no es remar contra la corriente, que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja,
que buscar un equilibrio no implica ser tibio, que negar palabras implica abrir distancias, que encontrarse es hermoso, que el sexo forma parte de la vida, que la vida parte del sexo, que el querer saber algo de alguien no es solo curiosidad, que el querer saber todo de todos sí es curiosidad malsana, que nunca está de más agradecer, que la autodeterminación no es hacer las cosas solo, que nadie quiere estar solo, que para estar solo, primero tenemos que saber dar, y que para dar, primero tenemos que aprender a recibir, y que para que nos den, también hay que saber cómo pedir, y que saber pedir no es regalarse, que regalarse es, en definitiva, no quererse, y que para que nos quieran debemos demostrar que somos, y que para que alguien sea hay que ayudarlo, y que ayudar es poder alentar y apoyar, y que adular no es ayudar, y que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara, que las cosas cara a cara son honestas, que nadie es honesto porque no robe, que el que roba no es ladrón por placer, que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo, que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte, que se puede estar muerto en vida, que se siente con el cuerpo y la mente, que con los oídos se escucha, que cuesta ser sensible y no herirse, que herirse no es desangrarse, y para no ser heridos levantamos muros, y quien siembra muros no recoge nada, que casi todos somos albañiles de muros, que sería mucho mejor construir puentes, que sobre ellos se va de una orilla a la otra y también se vuelve. Que volver no implica retroceder, que retroceder puede ser también avanzar, que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida? Gustavo Ciardulo nos cerró el programa. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias por compartir eso el día No, de por hoy. favor, Gracias, me vino así Gustavo. como esas cosas que me vienen a la memoria. Sí, sí. De Gracias, repente, Gustavo, dije, querido. Lindo. es Empezamos como con muy un interesante. triángulo y terminamos redondeando. Con Fue un como círculo. Un círculo perfecto. No, pero aparte si lo analizás, es muy contradictorio en todas sus frases y sí. es muy absurdo. Porque cuando lo analizás y pensás, Porque los como equilibrios muchas son así. conversaciones, claro, o sea, Como no sé, paradojas. claro, Los vos equilibrios son paradojas. podemos decir, él es un ladrón y está juzgando, está y Momentito. capaz que, claro, y capaz que, o sea, no es ladrón por placer. Por definición, el querer explicar una emoción es ilógico. Es absurdo. Muchas gracias, señores, por estar hoy No, conmigo. gracias. No, por favor. Por haber festejado conmigo Gracias. el primer añito de programa. Gracias a tu madre. Muchas gracias al Gracias por señor. los mates, che, gracias por, Por siempre favor. estar acá. Un aplauso para el matero. Gracias a los Muchas viejos que gracias, nos bancan. Gustavo. Muchas gracias a Gustavo Ciardulo. Por favor, un placer. El señor Marcos Abadi Te cagó y antes, te el decía, caballero Ariel Abadi, alias el Turco. Muchas Ha sido gracias un placer, por estar acá. Ha sido un placer, Gustavo Maher. Muchas gracias. Señor Ciardulo. me han- un me han- honor, me han un honor gen- compartir este me han momento generado, Igualmente. me han glorioso generado y memorable. una porque serie encima de va a cosas. perdurar. Esto queda, sí. Bueno, salvo que la tormenta nos haga bosta el Sobrevive. servidor. Es todo un tema eso. Muchísimas gracias No, y por nada. Gracias a vos. Gracias. Feliz cumple. muchas gracias. Feliz muchas cumple, gracias. feliz cumple. Y nos vemos la semana que viene. Esto fue Teatro del Absurdo, segunda temporada. Comunicate. teatrodelabsurdo.mail@gmail.com. Seguinos en Facebook. Suscríbete al canal en YouTube. Y suscríbete al podcast en iVoox. Soy Gustavo Maher. Nos encontramos la próxima semana.